Bienvenidos al Congreso de Prevención 2021. Este año en la Argentina cerca de 125.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media y alta. Los tumores con mayor incidencia en nuestro país son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Varios de estos tipos de cáncer pueden prevenirse y otros pueden detectarse en forma temprana, favoreciendo su tratamiento y curación. La prevención del cáncer consiste en tomar medidas que reduzcan el número de casos nuevos de cáncer y con ello disminuir el número de muertes por esta enfermedad. La ciencia actualmente investiga muchas maneras de prevenir el cáncer, como evitar la exposición a sustancias que provocan cáncer o situaciones que provocan cáncer, adoptar hábitos saludables de estilo de vida y alimentación, identificar y tratar tempranamente enfermedades precancerosas, indicar medicamentos para tratar una enfermedad precancerosa o evitar que el cáncer aparezca, lo que llamamos quimioprevención, y tratamientos quirúrgicos en determinados casos para prevenir la aparición de cáncer. En el ciclo 2021 del Congreso Argentino de Prevención de Cáncer de la OCC, ofrecemos en formato virtual a demanda una actualización de la temática dividida en módulos. Por ejemplo, cáncer de mama, prevención primaria y secundaria de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, asesoramiento genético, cada uno de ellos preparados por destacados profesionales en el tema. Además, brindaremos un módulo con recomendaciones dirigidas a la comunidad y planeamos difundir esta valiosa información a colegas de otras sociedades científicas. Sean todos muy bienvenidos. Como parte de las actividades planificadas en el Congreso de Prevención, vamos a continuar con recomendaciones dirigidas a la población general para prevención de cáncer. Hola a todas y a todos, mi nombre es Federico Losco, soy médico oncólogo y les cuento que se está desarrollando en streaming on demand actividades relacionadas al Congreso Argentino de Prevención en Cáncer organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Tuve el gusto de coordinar a expertos en este tema, hablando sobre un tema controvertido que es la detección precoz del cáncer de próstata. Y quiero dejarles esto como un mensaje a la comunidad, justamente de las conclusiones que sacamos de esta charla muy interesante que acabamos de tener con el doctor Juan Camián, él es urólogo, y la doctora Karin Kopitowski, ella es médica de familia. La pregunta es, ¿debemos o no realizarnos como hombres el análisis de PSA y algún otro análisis para la detección precoz del cáncer de próstata? En la charla pudimos ver que cambiar la palabra detección precoz por detección oportuna es muy importante, porque justamente queremos detectar tumores de manera oportuna, que generando una intervención justamente traigamos un beneficio a esa persona. Con respecto a los análisis para realizar esto, que es un análisis de sangre con una determinación del antígeno prostático específico o PSA y otros exámenes como tacto rectal, justamente hablando de esto, estos métodos para la detección oportuna no son perfectos. Por un lado tenemos el riesgo de detectar cosas que quizás no hubiéramos querido detectarlas y no hubieran producido ningún problema al hombre en toda su vida. Y tenemos que pasar por todo el estrés del diagnóstico, la complicación posible de los procedimientos, inclusive tratamientos que pueden llevar al sobretratamiento de la enfermedad. Y en el otro extremo encontramos personas con las cuales con estos métodos no es posible encontrar tumores de próstata que realmente van a producir un problema de salud en un futuro próximo. Entonces la pregunta es, ¿me tengo que realizar como hombre el análisis para detectar tumores de próstata? ¿Me tengo que hacer un examen físico? ¿Tengo que consultar para esto a mi médico? La pregunta es ¿sí o no? Y parece ser que para responder esto necesitamos un poco de tiempo. Un poco de tiempo para ver
sus necesidades particulares, para ver sus expectativas particulares, para que su médico de cabecera determine si esto es útil para usted o no, y también, de acuerdo a la información que le pueda brindar su médico, usted decida si avanzar con este análisis o no. En conclusión, el mensaje es que tenemos que tener el examen prostático en el hombre, sobre todo en el hombre mayor a 50 años, y sobre todo entre 50 y 70 años, en la agenda de consulta con su control médico, con su médico de cabecera o su médico de confianza. Con su médico podrá determinar si este análisis, si estos procedimientos son útiles para usted y si se los tiene que realizar o no. Muchas gracias y los invitamos a seguir y actualizarse con toda la información relacionada a este y muchos otros temas más en las plataformas virtuales de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Mi nombre es Valeria Cáceres, soy médica oncóloga, estoy a cargo del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rojo, Universidad de Buenos Aires, y la verdad es que para mí es un gusto poder transmitirles la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, es alrededor del 32% de todos los tumores, y si nosotros hablamos en la Argentina, alrededor de 22.000 nuevos casos al año. Si nosotros lo pasamos a un número diario, se diagnostican 60 nuevos casos de cáncer de mama al día. ¿Esto tiene que dar miedo? No, por el contrario, porque si bien 1 de cada 8 mujeres vamos a desarrollar un cáncer de mama durante nuestras vidas, tenemos herramientas poderosas para detectarlo precozmente antes de que un tumor dé síntomas. Y entonces hablar de detección precoz en este caso es fundamental. Nosotros recomendamos a todas las mujeres que hagan una consulta con su médico ginecólogo a partir de su edad sexualmente activa, y el médico las va a guiar a través de cuáles son los mejores exámenes que nosotros podemos realizar. Como médicos, lo que les podemos decir es que debemos realizar ecografía y mamografía en forma anual. Si bien hay distintas recomendaciones, uno lo que dice es que tiene que tener una primera base que puede ir entre los 35 y los 40 años, y después un control anual a partir de los 50. ¿Por qué es importante hacer estos controles? Porque me va a permitir ver algunas anomalías que pueden ser asimetrías, microcalcificaciones, pequeñas alteraciones en la glándula mamaria, que el médico especialista en patología mamaria va a ir a biopsiar para buscar si esto realmente es una lesión. Y estas lesiones son lesiones que son precáncer de mama, es decir, que las puedo detectar antes de que realmente sea un cáncer de mama que signifique un tratamiento especial relacionado con cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento hormonal. Es decir, si yo hago todas estas técnicas de detección, voy a permitir poder encontrar una enfermedad antes de que le pongamos la palabra cáncer, que son lesiones preinvasoras. Entonces, el primer consejo es acérquense a su médico. El segundo es que si el médico les pide una ecografía y una mamografía, por favor, realícenla. Y lo tercero, que también es muy importante, no solamente para el cáncer de mama, sino para el resto de los tumores, tiene que ver con los hábitos. Es fundamental tener una alimentación sana. Esto no significa sacar todo lo que tenga o cosas ricas, ¿no es cierto? O hacer la dieta del hipoclorito, o la dieta alcalina, o la dieta de la aloe vera, o tomarse 50 limones en ayunas. Lo que significa es alimentación sana y balanceada, eso por un lado. El segundo punto para destacar es la actividad física. Nosotros recomendamos la actividad física, por lo menos 30 minutos de caminata enérgica todos los días. Eso realmente es muy bueno, y también se vio que no solamente ayuda para disminuir el riesgo de cánceres en los países occidentales, que son los que tienen más propensión a tener cáncer de mama, sino también en aquellas pacientes que tuvieron cáncer de mama disminuye el riesgo. Y el tercer punto es controlar los niveles de vitamina D para mantenerlos dentro de los niveles óptimos, que también ayuda sobre todo a las pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama. Entonces, por favor, no dejen de consultar, no se olviden, estamos en pandemia, pero la verdad es que es muy importante hacerse los exámenes anuales. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Federico Cayol. Yo soy el coordinador de la sección de tumores de cabeza y cuello del Congreso de Prevención. Para hacer un rápido recuento de lo que se fue hablando en estos tumores, primero se dio una charla la doctora Estorino sobre cuál es la prevalencia de los tumores de cabeza y cuello. Los tumores de cabeza y cuello son tumores frecuentes, representan la sexta causa de cáncer en el mundo, y si uno focaliza solamente en los varones es la quinta causa. Los factores de riesgo principales son el tabaco, el alcohol, la inflamación crónica de la mucosa y la infección por HPV. De acuerdo a cuál de estos factores de riesgo predomina en cada región del mundo, esto se relaciona con la incidencia de cada uno de los subsitios de esta patología. Las formas de manifestación más frecuentes son cambios de coloración de la mucosa de la boca, adenopatías, úlcera en la cavidad oral o cambios de la característica de la voz. Estos son los síntomas que tienen que alertar a la población sobre el riesgo de estar cursando esta enfermedad y que debería ser un llamado de atención para ir a consultar a un médico. Un poco se estuvo hablando sobre la cancerización del campo, que como todo el epitelio del tracto aerodigestivo superior estuvo expuesto a los mismos carcinógenos, el desarrollo de un tumor primario predispone al desarrollo de una segunda lesión primaria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para el seguimiento de estos pacientes porque pueden tener otros tumores primarios en su evolución. Y por otro lado, esto da el pie al desarrollo de la quimioprevención. Respecto a la quimioprevención hay tres modalidades. La quimioprevención primaria, que serán los pacientes sanos que no han tenido nunca enfermedades oncológicas, pero que tienen un factor de riesgo que puede predisponer al desarrollo de estos tumores. Por ejemplo, los pacientes que fuman o la población general con respecto a la exposición al HPV o el consumo moderado a severo de alcohol. La prevención secundaria es aquella que ocurre en los pacientes que han tenido enfermedades premalignas, focos de displasia de la mucosa, donde sin duda es muy importante suspender el carcinógeno como el tabaco, el alcohol, pero en algunos subgrupos uno plantea si no habría que hacer algún otro tipo de tratamiento que pudiese permitir disminuir el riesgo de que vuelva a tener una segunda lesión primaria. Y la prevención terciaria son aquellos pacientes que tuvieron ya enfermedad maligna y que uno evita el desarrollo de un segundo tumor. Respecto a esto, lo que nos fue contando el doctor Jansson es la importancia de la vacunación a la población en aquellos niñas y niños que tienen entre 9 a 12 años, que está en el calendario argentino. Y con respecto a los agentes de quimioprevención, hay muchos agentes estudiados, ninguno se considera estándar. Sin duda, el ácido retinoico ha demostrado en pequeños estudios beneficio en disminuir la placa de leucoplasia y cambiar los focos de displasia en un 54% revierten, pero lamentablemente más de la mitad de los pacientes que suspendieron el tratamiento con el ácido retinoico volvió a aparecer los focos de displasia, y por otro lado, esto es a expensas de toxicidades, cailitis, eritema facial, sequedad de la piel, etc. Existen otros trabajos que muestran que la isotretinoína puede ayudar a disminuir la probabilidad de segundos tumores en estos pacientes, pero también a expensas de la toxicidad con estos agentes, por lo que ninguno de estos es un estándar de cuidado. Respecto a las recomendaciones de tamizaje o screening poblacional, no hay ninguna recomendación de acuerdo a la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Lo que sí se recomienda es que aquellos pacientes que han tenido tumores de la vía aerodigestiva superior se haga un seguimiento adecuado, en el primer año cada 1 a 3 meses, segundo año cada 2 a 6 meses, y a partir de ahí cada 4 a 6 meses hasta cumplir los 5 años, y a partir de los 5 años un seguimiento anual. Estos pacientes, como tienen riesgo de segundos tumores, siempre deben ser seguidos a largo plazo y no hay que cortar el seguimiento de los mismos. Estas son las recomendaciones más importantes. Uno considera que si bien no hay una recomendación formal de un screening o tamizaje en esta población, cada vez que tenga contacto o con el odontólogo o con el médico de cabecera, este debería revisarles al menos una vez al año la cavidad oral a los pacientes, sobre todo aquellos con alto riesgo, por ejemplo los tabaquistas,
para ver que no tengan ninguna lesión palpable, visible, que pueda permitir un diagnóstico temprano de esta patología. Bueno, desde ya muchísimas gracias y pueden ver la charla entera. Muchísimas gracias. Hola, para finalizar entonces estas cápsulas en prevención en cáncer pulmonar, unas breves recomendaciones. Tener en cuenta que el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo y en Argentina aproximadamente 11.000 muertes anuales. Tener en cuenta, por supuesto, el tabaquismo como principal factor de riesgo, pero también tenemos que empezar a mirar cada vez con más atención otros factores de riesgo donde se puede intervenir, como es la polución ambiental y el radón domiciliario. En aquellos pacientes que no han fumado nunca, bueno, por supuesto, recomendar que no inicien el hábito tabáquico. En aquellos pacientes que fuman, aún con cáncer de pulmón diagnosticado, también acompañar y asesorar para que dejen el hábito tabáquico, remarcando el beneficio en la supervivencia en aquellos pacientes que tienen ya diagnosticado cáncer pulmonar y que dejan de fumar. Otro punto importante es considerar el tamizaje o screening en aquellos pacientes de mayor riesgo, aquellos que tienen más de 55 años o que han fumado en forma importante durante su vida. En esos pacientes tenemos que cada vez pensar más en la posibilidad de screening, ya que eso ha claramente mostrado la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Binocur y dentro de lo que es la cápsula de asesoramiento genético del Congreso de Prevención de Cáncer, dictado por el Grupo Binomio y la Asociación Argentina de Oncología, queríamos hacerles estas recomendaciones a la población general. Primero, ¿qué es el asesoramiento genético oncológico? El asesoramiento genético oncológico es una rama, una subespecialidad de la oncología o de la genética, donde evaluamos al paciente y a la familia del paciente y vemos si ese paciente, por algunas características, por la edad de presentación, si él tuvo un tumor o la edad de presentación de los tumores o los distintos tipos de cánceres que han tenido la familia, tiene criterio de hacer algún estudio genético. En base a eso nosotros vemos qué síndromes podemos estar sospechando que pueda tener este paciente o no. Son consultas largas donde armamos un árbol genealógico junto con el paciente y bueno, vemos si tenemos la necesidad de solicitar algún estudio genético. Los estudios genéticos son unos análisis de sangre que se procesan de manera distinta, pero para el paciente es un análisis de sangre. Hoy en día se puede hacer en toda la Argentina, tenemos profesionales de asesoría genética también en todas las provincias, entonces bueno, el profesional decide si el paciente tiene o no tiene criterio, el paciente y esa familia, de hacer un estudio genético, se realiza el estudio genético y después tenemos la parte de la interpretación de los resultados de ese estudio, donde de acuerdo al resultado vemos si hay alguna mutación que nos haga que ese cáncer sea hereditario en esa familia o sea esporádico como son la mayoría de los tumores, ¿sí? Si tenemos que ese paciente tiene un cáncer hereditario, vamos a darle las medidas de vigilancia pertinentes a ese tipo de tumor. Por ejemplo, en la cápsula hablamos sobre el cáncer de mama y ovario hereditario, que cuando vemos que un paciente tiene estas mutaciones, le podemos sugerir o una cirugía reductora de riesgo, que puede ser una cirugía de mamas o de ovarios, o controles más estrictos cada 6 meses, o también podemos hacer paneles para estudio de cáncer hereditario de colon, donde si tenemos una mutación le vamos a hacer controles con colonoscopía más seguidos, cada 1 o 2 años, a diferencia de la población general. Entonces lo importante es que se entienda que según el gen que encontremos, el síndrome que encontremos, van a ser las indicaciones y las vigilancias específicas para cada paciente y para cada familia de pacientes, ¿sí? Entonces, un poquito recalcar la importancia de la asesoría genética en este sentido, para ver si esa familia tiene más riesgo de tener un tumor y, como dice el curso, tratar de prevenir
de disminuir los riesgos de aparición de un segundo tumor o un primer tumor en ese paciente o en esa familia, y que eso lo podemos hacer con medidas de vigilancia o con cirugías especializadas para ese tipo, ¿sí? Entonces, bueno, desde nuestro mensaje a la comunidad para la prevención del cáncer es eso, es saber que existe esta especialidad y que si nosotros somos portadores de algún tumor a una edad temprana, o si tenemos varios antecedentes en nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, saber que existe esta subespecialidad, que se puede consultar y que podemos tener información detallada para cada persona en particular, y así tratar de prevenir el desarrollo de los tumores, o si se desarrollan, que sean a edades en estadios muy tempranos que los podamos curar, ¿sí? Bueno, ese es el mensaje desde la parte de asesoría genética. Muchas gracias. El tamizaje de cáncer colorectal, en concordancia con las excelentes exposiciones de las doctoras Iseas y Antelo, y de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, en particular en nuestro país del Instituto Nacional del Cáncer, se dividen en población general y en población con riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer colorectal. En población general, las recomendaciones son realizar tamizaje a personas con riesgo habitual o promedio de cáncer colorectal, que son personas de ambos géneros, masculino o femenino, a partir de los 50 años hasta los 75, sin antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorectal, y sin síntomas que puedan relacionarse con una patología colónica. En el caso de tamizaje a personas con mayor riesgo de cáncer colorectal, estos son personas con antecedentes personales de pólipos adenomatosos o cáncer colorectal, con antecedentes familiares de adenoma o cáncer colorectal, con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar u otras poliposis colónicas, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, esto es enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y personas que cumplan criterios clínicos de cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, el síndrome de Lynch. En este caso, esta herramienta que ya lo mencionó la doctora Iseas, que es una aplicación que ofrece el Instituto Nacional del Cáncer, que es fácilmente obtenible, cualquier buscador se puede bajar, nos permite ingresar los datos clínicos del paciente y nos calcula qué tipo de pesquisa o vigilancia debemos hacer. Pesquisa es cuando iniciar el control o tamizaje, y vigilancia cada cuánto tiempo hacerlo. Esta herramienta es recomendable, es útil, es práctica para tenerla en el consultorio médico general. El tipo de estudios puede ser de 1 o 2 pasos. El primer paso es el test de sangre oculta en materia fecal por inmunohistoquímica, también mencionado como FIT. Y el segundo paso, si el test de sangre oculta en materia fecal es positivo, realizar a continuación una videocolonoscopía examinando todo el colon desde recto a ciego. En el caso de no hallar ninguna patología, se recomienda un test de sangre oculta en materia fecal a partir de los 50 años anual, y en el caso de hallar pólipos o hallar tumor, bueno, se va a variar de acuerdo a la patología que se halle la frecuencia de los controles. Esto, si bien la doctora Antelo comentó claramente que se está observando enfermedad colónica en personas menores de 50 años, por ahora las recomendaciones en Argentina es el tamizaje entre 50 y 75 años, pero no olvidar que personas menores de 50 años con síntomas sospechosos de enfermedad colónica, recordar de hacer los estudios para detección temprana de cáncer colorectal. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Esta es la cápsula de prevención de tumores de piel con recomendaciones para la población general. Mi nombre es María Florencia Cuadro, soy oncóloga clínica de la ciudad de Rosario, de Argentina. Bueno, para los que no saben qué es la oncología médica, es la especialidad en medicina que no solo se dedica a diagnosticar y a tratar el cáncer, que son los tumores malignos, sino también trabajamos en lo que es prevención. Bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades donde hay células que crecen en forma descontrolada y adquieren la capacidad de invadir. Cuando esto puede suceder en la piel es el órgano más grande del cuerpo, que tiene 3 capas, y si nos hacemos la pregunta de cuál es el cáncer más frecuente del mundo, el cáncer de piel es el más frecuente. 1 de cada 5 personas a lo largo de la vida puede desarrollarlo.
El problema que tenemos con los tumores de piel es que la incidencia en el mundo entero está en permanente aumento desde hace muchos años. Por eso es fundamental trabajar en el diagnóstico, en el tratamiento, porque cambia absolutamente cuando el pronóstico es mucho mejor cuando este tipo de tumores se detectan en estadios tempranos. Bueno, los tumores más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el escamoso, que son tumores con alta tasa de curación, pero siempre preocupa el melanoma, que es el tumor que tiene más tasa de mortalidad. ¿Cómo se produce el cáncer de piel? Bueno, generalmente el sol actúa generando mutaciones genéticas, esto activa oncogenes y de ahí a que se desregula el ciclo celular y las células pueden crecer rápidamente. Bueno, ¿quiénes tienen riesgo de tener cáncer de piel? En realidad, todo el mundo, el cáncer de piel puede afectar a cualquier persona. Por supuesto, hay personas que tienen más riesgo, que son las pieles menos pigmentadas, las personas de cabello claro, de ojos claros, y siempre tener en cuenta, y siempre hablamos de protegernos del bronceado. ¿Qué es el bronceado? El bronceado en realidad es una forma de defensa que tiene la célula para proteger su ADN de los rayos ultravioleta. O sea que el bronceado es sinónimo de piel dañada y no existe tomar sol sin riesgo. ¿Hay personas que tienen mayor riesgo? Sí. Por ejemplo, los que trabajan al aire libre, los que usan camas solares. En general, la exposición solar está relacionada tanto con los cáncer de piel tipo carcinoma, como también con los melanomas. Entonces, ¿de qué debemos protegernos? Como dijimos, de las radiaciones ultravioletas, que son las responsables de más del 90% de los tumores cutáneos. Está las radiaciones ultravioletas natural, que es obviamente por el sol, y la artificial, como es a través de las camas solares. Hay muchos tipos de rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta A son los que más penetran en la piel, y el efecto de la disminución de la capa de ozono, sin duda, nos dejó más desprotegidos de estas radiaciones, porque era uno de los factores que ayudaban a absorberlas. Hay otros factores también a tener en cuenta, como las nubes, la contaminación atmosférica, pero como concepto general hay que tener en cuenta de que los rayos ultravioletas pasan igual. Bueno, hay épocas del año donde la radiación solar llega menos, hay horas del día donde los rayos ultravioletas con más fuerza. Los rayos ultravioletas A están presentes desde que amanece hasta que anochece, por eso uno dice que hay que protegerse igual, por más que no sea el mediodía, y los rayos B fundamentalmente desde las 11 hasta las 16 horas, que es el periodo de tiempo donde se recomienda directamente no exponerse al sol. Hay que tener en cuenta también que otros factores que modifican esta radiación es el reflejo de esta sobre la superficie. Por ejemplo, el pasto refleja el 5%, el agua el 10%, por eso nos bronceamos más cuando estamos en el agua, la arena de un 15 a un 20% de reflejo mayor, bueno, y la nieve un 85% de radiación indirecta. Las camas solares obviamente están absolutamente contraindicadas cuando uno quiere prevenir este tipo de tumores. Bueno, ¿y por qué debemos protegernos? En realidad debemos protegernos porque el daño es acumulativo. Cada exposición no protegida aumenta la chance de llegar a esta etapa irreversible del cáncer de piel. Los efectos de la radiación, no solamente cáncer de piel, sino las quemaduras, el envejecimiento, inmunosupresión. ¿Cuándo debemos empezar a protegernos la piel? El 50% del daño solar en una persona ocurre antes de los 18 años, así que es fundamental proteger a los chicos. Como decíamos antes, es necesario protegerse toda la vida, porque el daño se acumula, y sin duda en cáncer de piel es preferible prevenir que curar. Lo que llamamos prevención primaria es identificar y modificar estos factores de riesgo que dependen de cada persona, evitar el uso de camas solares, evitar la exposición solar, principalmente entre las 11 y las 16. Usar ropa que cubra la piel lo más posible. Hoy en día
tenemos un montón de telas con fotoprotección, hay que fijarse en las etiquetas, generalmente usar ropas de telas oscuras, de tramas finas, secas, usar sombreros, gorros, lentes. Los lentes también hoy en día vienen vidrios con protección para rayos ultravioletas, que los gorros sean de ala ancha, usar protectores solares. ¿Cómo elegir un protector solar si hay tantos? Bueno, deberían proteger contra rayos UVA y UVB, ser resistentes al agua, nunca menos de 15, pero en realidad hay que consultar con el dermatólogo porque cada tipo de piel necesita un protector solar diferente, también para la época del año y también para la zona expuesta al sol. ¿Cómo se usa un protector solar? Habría que aplicarlo 20-30 minutos antes de salir, en cantidad generosa en las zonas expuestas, cada 2 o 3 horas habría que recolocarlo si uno se mojó, si hay sudoración excesiva, incluso si uno está a la sombra o el día está nublado, incluso si es invierno o si es verano. Bueno, es fundamental, como decíamos, la fotoprotección en los niños menores de 2 años no deberían exponerse al sol, y los menores de 6 meses aconsejamos directamente no usar protector solar. Ahí veíamos una imagen donde hay un nene sin remera, con protección UV y con un gorro de ala angosta. Como decíamos, la nieve refleja más las radiaciones ultravioletas. Si uno llega a ir a la playa, intentar usar barreras físicas, pero de las que sirven, por ejemplo, las sombrillas de telas gruesas, oscuras y bien grandes, a diferencia de esta que figura acá, que claramente es finita y clarita. Bueno, prevención en el momento de realizar actividades especiales como los deportes al aire libre o la gente que trabaja al aire libre también. Hay que tener en cuenta que el vidrio común deja pasar la radiación A, así que no es una forma de protegerse estar atrás del vidrio. Bueno, sabemos que la persona que más detecta el melanoma o se detecta los tumores de piel es el paciente, y en realidad lo que queremos es que este tipo de tumores se detecten antes de que se vean, y que sean los dermatólogos que hagan esto. Y de esto se trata la prevención secundaria. Uno le enseña al paciente cómo hacerse un autoexamen de la piel y motiva a que una vez por año todo el mundo, tenga o no tenga antecedentes, consulte una vez por año al dermatólogo. ¿Cuándo debemos sospechar de una lesión cutánea maligna? Bueno, cuando tenemos llagas o heridas que no cicatrizan, cuando aparece una mancha o una lesión nueva, cuando alguna verruga o lunar cambia, cuando aparecen sensaciones raras en este tipo de lesiones, como picazón, dolor, cuando hay áreas de descamación o de costras que persisten a lo largo del tiempo. Hay varias reglas, está la del A, B, C, D, se le agregó la E y se siguieron agregando letras, pero en realidad lo que nosotros fomentamos es que se haga una consulta con el dermatólogo anual, y si uno nota cualquier tipo de cambio en cualquier lesión sospechosa, por supuesto consulte. ¿Qué es lo que va a hacer el dermatólogo? Se va a encargar de intentar hacer un diagnóstico precoz para que el tratamiento que podamos instalar sea temprano, y de esa forma el pronóstico mejor, y no llegar a la fase donde este tipo de tumores se hacen invasores y son más difíciles de curar. Bueno, las conclusiones para llevarnos a casa serían que la fotoprevención es lo más importante en cáncer de piel, que tenemos que proteger correctamente a los niños y a las personas de mayor riesgo, que es un tumor que está a la vista y que el diagnóstico es fácil, y que siempre diagnosticarlos en forma precoz asegura la curación en la mayoría de los casos de cáncer de piel. Bueno, tenemos que empezar a pensar diferente, a usar protector solar y ir al dermatólogo una vez por año, así podemos prevenir este tipo de tumores. Muchas gracias por su atención. Bueno, esto para resumir la estrategia de prevención del cáncer de cuello uterino. Vemos este esquema es el que está hoy actualmente disponible como el esquema instituido por el Instituto Nacional del Cáncer, que es el test de BPH,
y este, como vimos en la charla, es un test que se está aplicando solo en algunas provincias y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, pero no está generalizado a nivel mundial, a nivel de todo el país. Y lo que es importante es, cuando hablamos de estrategias de prevención, es que tengamos en cuenta que la estrategia debe ser una cuestión integrada de prevención del cáncer de cuello uterino. La primera parte de esta estrategia de cómo prevenir el cáncer de cuello es la vacunación. Esto significa prevención primaria. ¿Cómo podemos evitar que se produzcan las infecciones por HPV y de esta manera evitar la aparición de una infección crónica que va a llevar al desarrollo de un cáncer de cuello uterino? Prevención primaria, vacunación. ¿En quién repartimos? En mujeres y varones a partir de los 11 años. Sí, los varones también deben vacunarse como una estrategia de prevención primaria del cáncer de cuello uterino. Esto es muy, muy importante, pero no es no es todo lo que es la prevención. La prevención primaria es importante y vamos a ver sus frutos muchos años por delante. La segunda estrategia es el test de BPH, como vimos recién, asociado al PAP, solamente en los sitios donde están disponibles, y esto se hace para mayores de 30 años. ¿Cómo se hace? Se va a un centro que está integrado al programa de prevención de cáncer de cuello uterino en las provincias donde está instalado: Jujuy, Tucumán, Catamarca, Neuquén, Misiones y varios municipios de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Están disponibles los test, hay que tratar de hacerlo. Se está tomando la estrategia del autotoma, que significa que le dan un frasquito a cada persona que va pidiendo el test, y se va a su casa, toma su propia muestra, se entrena como es, un procedimiento muy sencillo, y lo lleva al hospital y le van a entregar su resultado al tiempo. Es muy importante que este test de BPH sea acompañado de un PAP. Esto sensibiliza el test, o sea, se hace el test de BPH y el PAP. ¿En quiénes se va a leer el PAP a Nicolau, que es el PAP? ¿En quiénes se van a leer? Solamente en aquellos pacientes o en aquellas personas, en realidad, que no son pacientes, tengan el test positivo del virus. Tengo el virus, me hago el PAP. Y si el PAP es patológico, pues ahí continuamos con toda la atención médica. Si el PAP es negativo y él tiene un test de BPH positivo, tiene que retornar al año siguiente para repetir el test y el PAP. Si es negativo, vuelve recién a los 5 años. Esto hace que tengamos que testear una población muy inferior a la que se debería hacer si no hay esta estrategia del test de BPH-PAP. Y esto es la base de lo que es la prevención secundaria. ¿Cómo hago para tratar de diagnosticar lo más tempranamente posible esta enfermedad? A través de este test. La tercera cosa que hay que recalcar es que en los lugares, en las provincias en donde no está disponible el PAP, el test de BPH, y aún en los lugares en donde está disponible el test de BPH, es importante realizar un PAP a Nicolau. ¿A partir de cuándo? A partir de 2 años del inicio de relaciones sexuales en la mujer, y repetirlo al menos cada 2 años, idealmente todos los años, pero al menos cada 2 años, y en toda la población menor de 30 años, en los lugares donde no está disponible el test de BPH, no está disponible el test de BPH hasta los 30 años, y a partir de los 30 años ya pueden ser incluidas en el test de BPH. Pero en ese lugar donde está el test disponible, no nos tenemos que olvidar que antes de esa edad también pueden aparecer el cáncer de cuello uterino. Se dispuso los 30 años porque es una edad en donde toda la mayor parte de la infección de BPH ha disminuido, y sensibilizamos y le damos mayor especificidad al test, y lo hacemos muy costo eficaz. Si lo hiciéramos más tempranamente, perderíamos esa eficacia, habría que hacer muchísimos más test, muchísimo más Papa Nicolau, y probablemente no se cumplirían con los objetivos del programa. Entonces, aún en los lugares donde hay el test de BPH y en los lugares donde no está disponible, el Papa Nicolau sigue siendo una herramienta de prevención secundaria muy, muy importante, y a no olvidarla en esa población a partir del inicio de las relaciones sexuales, 2 años después. ¿Hasta cuándo? Alrededor de los 70 años. Y finalmente, lo que hace mover también toda esta rueda
ponerle mucha importancia a la educación. ¿Qué es la educación? La educación en la vacunación, en poder implementar correctamente los programas de vacunación en los niños y niñas, y la educación sexual desde temprana, desde el colegio, uso de profilácticos que ayuda a disminuir las infecciones por HPV y por supuesto de otras enfermedades transmisibles. Entonces, toda esta educación integral va a llevar a que tengamos un mejor resultado en la prevención del cáncer de cuello uterino y disminuir radicalmente la mortalidad por esta enfermedad. De nuevo, una paciente muerta por cáncer de cuello uterino es un fracaso de todo el sistema sanitario que no pudo hacer esta prevención primaria o esta prevención secundaria para evitar que se llegue a una situación de enfermedad avanzada. Así que bueno, con esto termino mi charla. Muchas gracias. Buenas tardes. En relación al tema de inmunizaciones en pacientes oncológicos, cuáles y cuándo, ahora me toca hacer unas recomendaciones para el público, por lo cual quiero empezar dándole relevancia a por qué hablar de esto. Sabemos que en la medicina ha habido grandes avances en las últimas décadas, por lo cual todos los pacientes con patología oncológica han podido acceder a una gran cantidad de tratamientos, y esto ha generado mayor supervivencia, mayor calidad de vida, pero aparejado a esto está el riesgo incrementado por ser pacientes con déficit de las defensas, de ser susceptibles a mayores enfermedades con infecciones. Esto puede ser derivado ya sea de los tratamientos, como la quimio, corticoides o terapias biológicas. Dentro de los cuidados de los pacientes con cáncer, nosotros tenemos que tener cuidado de prevenirlo con todas las enfermedades infecciosas, con toda la disponibilidad que haya de estrategias de vacunación adaptadas específicamente para ellos. La protección que se busca no solo es individual, sino también impedir que se generen brotes en personas cercanas a los pacientes oncológicos, o que evitar brotes de enfermedades inmunoprevenibles. Asimismo, también es importante que estén vacunados ya sean las personas convivientes y a todo el entorno sanitario de estos pacientes, o sea, a toda la gente que los atendemos también. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes oncológicos presentan mayor susceptibilidad a infecciones, porque el tipo y grado de inmunocompromiso varía según la susceptibilidad a infecciones. Si bien los agrupamos a todos los pacientes con cáncer, hay muy diferentes tipos de cáncer, muy diferentes tipos de tratamiento que condicionan distintos tipos de inmunocompromiso y de riesgo hacia las infecciones. La indicación de vacunas en estos pacientes es clave para prevenir las infecciones graves. Hay poca experiencia en estos grupos y la mayoría de los estudios son observacionales o opiniones de expertos, pero lo que sí sabemos es que este grupo tiene una menor respuesta inmune a las vacunas o pérdida de los anticuerpos postvacunales. Puede haber interferencia de las vacunas con los tratamientos, entonces es difícil hallar el momento idóneo para la vacunación. El grado de inmunogenicidad varía de acuerdo a la enfermedad, al tipo de tratamiento y al momento de la aplicación, lo mismo la reactogenicidad, y hay también falsas contraindicaciones de las vacunas, que ya las vamos a hablar. Entonces, ¿qué hacemos para llegar a tiempo? Bueno, intentar prevenir todo lo inmunoprevenible, todo lo prevenible por vacunas. Entonces, si yo tengo un paciente, lo primero que tengo que ver es que tenga su calendario nacional de vacunación al día, si son niños, pero los adultos también tienen muchas vacunas disponibles, como por ejemplo para gripe, para neumonía, para meningitis, para hemófilus. Tenemos que tener en cuenta que en este grupo de pacientes están contraindicadas las vacunas a virus vivos atenuados, evaluar en aquellos que hay vacunas a virus vivos o inactivadas, siempre elegir aquellas que le otorguen menos riesgo al paciente, que son las inactivadas, vacunar al entorno para llegar a lo que se llama protección de rebaño, que es la cantidad de anticuerpo poblacional que hace que los pacientes no sean susceptibles a un brote. Y sabemos que los pacientes con patologías oncológicas tienen alteración de la inmunidad, tanto la celular como la humoral, que es la que genera anticuerpos, y esto puede ser como consecuencia de la propia enfermedad o de sus tratamientos, y tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas y de que estas enfermedades infecciosas sean más severas. También esto viene derivado a
que la respuesta inmune y la efectividad de la vacunación puede ser menor, y dada esta respuesta subóptima, las vacunas deben administrarse en el momento justo, y llegada la situación puede ser necesario, si se ponen muy cerca del momento en que van a ser inmunodeprimidos por la quimioterapia, repetirlas una vez que se hayan recuperado del tratamiento. Se debe facilitar la administración simultánea de varias vacunas. Inicialmente las vacunas se deben administrar por lo menos 15 días antes de la quimioterapia o de recibir trasplante, y si no se puede administrar ahí o la situación lo amerita, se deben administrar 3 a 6 meses luego de finalizada la quimio o de 6 a 24 meses post-trasplante según el tipo de vacuna. Las vacunas de microorganismos virus vivos, y acá les puse las BCG, para tuberculosis, sarampión, rubiola, papera, varicela o fiebre amarilla, no deben ser administradas si hay enfermedad activa, o si se está recibiendo un tratamiento que baja las defensas, o si hay un rechazo a un eventual trasplante. Para administrarlas se requiere un trabajo en equipo entre el oncólogo, el infectólogo, el hematólogo, y bueno, ya lo dijimos, los pacientes que reciben trasplante pueden tener incapacidad de respuesta óptima, y esto también va a diferir del tipo de trasplante que se le haga. Los esquemas de vacunación entonces deben reiniciarse independientemente de haber recibido vacunas previamente. Estos esquemas varían en función de la edad de los pacientes, y para eso el trabajo de equipo para la atención de los pacientes. Entonces, concluyendo, sabemos que los pacientes oncológicos son un grupo muy heterogéneo de pacientes, entonces la vacunación tiene que ser individualizada a la situación particular de cada paciente, con el propósito de lograr el máximo beneficio versus el menor daño. No asumir que la vacunación previa ya tiene protección, sino reevaluarla y evaluar en qué circunstancias es necesario alguna dosis extra, vacunar en fases tempranas de la enfermedad, vacunar cuando sea previsible una mayor respuesta, o si es posible interrumpir o reducir el tratamiento inmunosupresor, como recomendación general, evitar las vacunas vivas y monitorizar respuesta vacunal y refuerzos. Y también la recomendación de vacunar a los contactos familiares y al personal de salud que atiende a estos pacientes. Muchas gracias.